La sala de negociaciones orbital era inmensa, diseñada para albergar especies de tamaños y anatomías radicalmente distintos. Algunos delegados permanecían suspendidos en cápsulas llenas de líquido, otros descansaban sobre plataformas de piedra caliente y unos pocos comunicaban mediante destellos de bioluminiscencia que eran traducidos en tiempo real por los sistemas de la estación. La delegación humana ocupaba una de las mesas más pequeñas. Aquello era apropiado. La humanidad siempre había sido una especie pequeña, pequeña en territorio, en población, en influencia, al menos hasta hacía muy poco. El embajador Daniel Ortega observó el enorme auditorio mientras intentaba ignorar el peso de miles de miradas. Durante 3 siglos la humanidad había permanecido confinada a un reducido volumen espacial. Apenas una docena de sistemas estelares habitados, una potencia regional sin demasiada relevancia. Y sin embargo, allí estaban, invitados al Consejo Galáctico Supremo, como miembros oficiales. El acontecimiento era histórico, también extraño, porque durante los meses previos al ingreso formal, los archivos abiertos por el Consejo habían revelado algo perturbador, algo que nadie lograba explicar. Los registros más antiguos mencionaban a la humanidad miles de años antes del primer vuelo interestelar humano, miles de años antes incluso de que la pólvora fuera descubierta. Civilizaciones alienígenas habían observado la Tierra desde décadas remotas. Habían estudiado, catalogado, analizado y los conocían. Y eso generaba una pregunta aterradora. Si llevaban milenios vigilándonos, ¿por qué nunca establecieron contacto? ¿Por qué permanecieron ocultos? ¿Por qué permitieron que una especie potencialmente peligrosa evolucionara sin supervisión? Y sobre todo, ¿por qué jamás intentaron eliminarla? La pregunta había obsesionado a gobiernos enteros. Ahora, Daniel tenía la oportunidad de formularla directamente. La ceremonia terminó, los discursos concluyeron, las transmisiones públicas fueron desconectadas y entonces comenzó la reunión privada. La verdadera reunión. Frente a él se encontraba la anciana presidenta del consejo, una criatura perteneciente a una especie tan antigua que ya existía cuando los primeros mamíferos caminaban sobre la tierra. Su cuerpo translúcido parecía tallado en cristal, sus ojos oscuros permanecían inmóviles. Daniel respiró profundamente. He revisado los archivos históricos. Nadie respondió. He visto registros de observaciones de la Tierra que se remontan a más de 40.000 años. Sabían quiénes éramos, conocían nuestra historia, conocían nuestras guerras, conocían nuestras tendencias violentas. Nadie apartó los ojos. Las miradas permanecieron fijas sobre él. Daniel tragó saliva. Entonces, debo preguntar algo que preocupa a toda la humanidad. La presidenta inclinó ligeramente la cabeza. Pregunte. Daniel observó a cada uno de los representantes, seres que gobernaban imperios estelares, civilizaciones con millones de años de experiencia, poderes capaces de extinguir mundos enteros, y formuló la pregunta. Si sabían de nosotros y de lo peligrosos que somos, ¿por qué no nos erradicaron? El silencio fue absoluto. Nadie habló ni se movió, ni siquiera intercambiaron miradas. Y precisamente por eso, Daniel comprendió algo que estaba mal, muy mal. La respuesta debía haber llegado inmediatamente. Una justificación moral, un tratado, una ley, alguna norma ética, cualquier cosa. Pero en lugar de eso apareció algo mucho más inquietante. Apareció la incomodidad, el miedo. Los representantes del consejo parecían incómodos, como si la pregunta hubiera abierto una herida antigua. Daniel observó los rostros y entonces lo vio. Uno de los delegados evitó su mirada, otro bajó lentamente la cabeza, un tercero comenzó a moverse nerviosamente. La presidenta cerró los ojos y por primera vez desde que había comenzado la reunión pareció anciana, muy anciana, y finalmente habló, porque lo intentamos. La temperatura de la sala pareció desplomarse. Daniel sintió cómo su corazón se detenía durante un segundo. ¿Qué? Lo intentamos. Hace 37.000 años. Una pantalla se iluminó y aparecieron imágenes, registros, archivos, pruebas. Daniel sintió un escalofrío. La tierra prehistórica, decenas de naves descendieron desde el cielo. Miles, tal vez millones. Una flota gigantesca. La primera coalición galáctica determinó que la especie humana representaba un riesgo futuro inaceptable.
Las imágenes continuaron. Bombardeos, impactos, incendios, continentes enteros envueltos en llamas. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Intentaron exterminarnos? Sí. Las imágenes cambiaron y entonces apareció algo imposible. Los humanos. Cazadores-recolectores, armados con lanzas de piedra, corriendo, gritando, luchando. Daniel frunció el ceño. Eso es absurdo. La presidenta asintió. Exactamente. Las grabaciones mostraban naves destruidas, equipos desaparecidos, bases enteras arrasadas, patrullas que nunca regresaban, colonias militares desapercibidas durante la noche. Nuestros historiadores todavía discuten lo ocurrido. Eran humanos primitivos, lo sabemos. No tenían tecnología, lo sabemos. No podían ganar, estamos conscientes de ello. La presidenta guardó silencio unos segundos. Y aún así perdimos. ¿Cómo?, preguntó Daniel. No lo entendemos completamente. Las imágenes siguieron avanzando. Soldados alienígenas emboscados, criaturas terrestres utilizadas como armas improvisadas, sabotajes, ataques suicidas, trampas, guerrillas, resistencia constante, inagotable. Los humanos morían por miles, por millones, pero seguían atacando, seguían avanzando, luchando. La campaña duró 217 años. Daniel apenas podía creer lo que veía. Eso es imposible. Nosotros lo creíamos también. Otra imagen apareció. Una flota orbital gigantesca, el equivalente a una fuerza capaz de destruir planetas, y frente a ella, nada. Solo estaba la Tierra. Finalmente decidimos destruir el mundo completo. Daniel sintió un nudo en el estómago, pero la presidenta terminó la frase. Entonces comenzó la guerra de las cenizas. Una segunda especie intervino. ¿Quién? Nadie lo sabe. La pantalla mostró formas oscuras, naves enormes, desconocidas, sin registros previos, sin origen identificado, sin lenguaje reconocido. Atacaron a la coalición, destruyeron 7 imperios, eliminando sistemas estelares completos. Daniel observó la devastación. ¿Por qué? La presidenta lo miró directamente. Porque la Tierra estaba bajo su protección. ¿Protección? Sí. ¿De quién?, preguntó. Jamás respondieron. La pantalla mostró un único mensaje traducido a cientos de idiomas. Una sola frase. Los observamos. Daniel permaneció inmóvil. Eso fue hace 37.000 años. La presidenta asintió. Así es. La coalición colapsó. Los supervivientes huyeron, se firmaron acuerdos, juramentos, prohibiciones, y desde entonces nadie volvió a intentar intervenir en la evolución humana. La sala quedó en silencio, y Daniel observó las imágenes, millones de muertos, imperios desaparecidos, civilizaciones extinguidas, todo por una especie que apenas estaba aprendiendo a fabricar herramientas de piedra. Entonces comprendió algo que los registros insinuaban. ¿Nunca descubrieron quiénes eran? No. ¿Nunca regresaron? No. ¿Nunca volvieron a comunicarse? No. Daniel respiró profundamente. Entonces siguen allá afuera. Y nadie respondió. Y aquel silencio fue más aterrador que cualquier respuesta, porque significaba que todos pensaban exactamente lo mismo. La humanidad había sido observada durante milenios, protegida por una fuerza desconocida, una fuerza capaz de destruir imperios enteros y que jamás había revelado sus motivos. Daniel contempló a los representantes del Consejo, seres que gobernaban galaxias, que habían sobrevivido millones de años y que inspiraban temor en miles de especies, y comprendió algo que los registros históricos jamás habían expresado de forma directa. Aquellas civilizaciones no habían evitado destruir a la humanidad por compasión, tampoco por ética, ni por leyes, ni por diplomacia. Lo habían evitado porque tenían miedo, miedo de lo que pudiera regresar si la Tierra era amenazada otra vez. Finalmente, Daniel habló. Su voz apenas fue un susurro. Si sabían de nosotros y de lo peligrosos que somos, ¿por qué no nos erradicaron? Y el silencio fue tal que no hubo necesidad de una respuesta explícita. Daniel y toda la delegación humana comprendieron inmediatamente por qué la especie que más atemorizaba a la especie jamás había sido la humanidad. Era aquello que había decidido protegerla.